Evangelio de Marcos, capítulo 4. Acompáñenme a orar. Padre, de nuevo te damos gracias esta tarde, orando para que tú vayas delante de mí, Señor, para que tú nos des de tu gracia, para que podamos entender, escuchar, oír y obedecer tu palabra. Que nuestros corazones sean afirmados en la convicción que aquí aprendemos a través de este evangelio, a través de este capítulo y a través de este pasaje, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La prédica de hoy se titula La lámpara, la semilla y la mostaza. La lámpara, la semilla y la mostaza. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Dice una reseña: serás comido por caníbales, le dijo un hombre impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, a donde ahora este aspirante a misionero estaba pensando ir. Dios le puso en su corazón, lo impulsó en su corazón a ir a estas islas lejanas, las Nuevas Hébridas. Son una serie de islas que están ubicadas en el norte y este de Australia, que hoy se conocen como Islas Vanuatu. Aún así, a pesar de la advertencia de que podía ser comido por caníbales, el joven respondió con valentía: le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importaría si me comen los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Bueno, este joven misionero se va a las islas y vean lo que pensó cuando recién llegó. Estuve al borde de la mayor desesperación. Al ver su desnudez y miseria, sentí tanto horror como piedad. Había yo dejado la obra entre mis amados hermanos de Glasgow, obra en la que sentía un gran gozo, para dedicarme a criaturas tan degeneradas como estas. ¿Será posible enseñarles a distinguir entre el bien y el mal y llevarlos a Cristo y aún civilizarlos? Ese fue su primer pensamiento cuando tocó tierra y vio a estos aborígenes. Lo sigo citando. Pero todo eso fue apenas un sentimiento pasajero. Luego sentí un deseo tan profundo de llevarlos al conocimiento y amor de Jesús como jamás había sentido antes cuando trabajaba en Glasgow, Escocia. Estas son palabras del misionero John Paton, el misionero escocés que fue enviado a este grupo de islas, las Nuevas Hébridas, islas situadas en el norte y este de Australia en el año de 1857. Él tomó su lámpara, tomó su semilla y tomó la mostaza, y entre esa tribu de antropófagos, caníbales, hizo su obra. Hacia el final de sus días, este envejecido misionero tuvo la alegría de ver a la gente de una parte de las islas venir a Cristo, de una manera que en otra parte de la isla no pudo ver. ¿Qué fue lo que movió a este joven misionero a enfrentar tan inmenso desafío? ¿Qué lo movió?
dejar Europa Occidental para ir a un grupo de tierras perdidas con estos aborígenes antropófagos. Porque su labor fue fructífera en una parte de las islas y en otra no. ¿Por qué? ¿Qué lo explica? En ambos lugares él utilizó la lámpara, la semilla y la mostaza. Bueno, el pasaje que tenemos ante hoy nos ayuda a entender y a responder estas interrogantes. Y aquí es donde entra Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 36. Entonces acompáñenme a Marcos, versículo 21, 36. Dice la palabra, el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida con que mides os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, en parte, este grupo de parábolas, ¿verdad? Donde Jesús usa una lámpara, una semilla y la mostaza, intenta explicar lo que es la naturaleza del reino de Dios. ¿Recuerdan cuando empezamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 15? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cómo ocurre esto de arrepentidos y creer en el Evangelio? Escuchando las verdades del reino de Dios. Pero el reino de Dios también necesita ser entendido. Esa es su naturaleza. Para explicar cómo es la naturaleza del reino de Dios, entonces, Jesús proclama. El maestro Galileo utiliza el ejemplo de una lámpara, una semilla y la mostaza. Entonces Jesús, recuerden, ha establecido el tema de las parábolas que empezamos a ver hace 2 semanas. Vimos la parábola del sembrador. Ahora continúa por ese camino, pero avanza un poquito más para poder explicar o dar el entendimiento del reino que ya ha venido en Jesús, su naturaleza. Entonces profundiza un poco más Jesús en su enseñanza acerca del reino. Y en esta sección que hoy vamos a ver, entonces utiliza en la primera parte el ejemplo de una lámpara y la medida. Y en la segunda parte utiliza el ejemplo de una semilla en general y de una semilla de mostaza en particular para enfatizar ciertas verdades de la naturaleza del reino que ya está aquí, que ya había llegado. Es decir, las verdades
y la naturaleza del reino de Jesús. Entonces, la clave de todo este capítulo es un término, que a veces es verbo, a veces es sustantivo, y es el término oír o escuchar. Oír o escuchar. Dice el versículo 21, entonces vamos a ver la lámpara. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Y esa palabra que la Reina Valera traduce la luz, que está traduciendo la idea, literalmente es una lámpara. En otras versiones van a ver ahí escrito la palabra lámpara. Entonces, obviamente la lámpara se utiliza para alumbrar. Entonces, esa es la idea que está detrás de este término, pero literalmente es una lámpara. Y esta lámpara consistía en una especie de... Tengo como 5 días queriendo encontrar algo actual, pero es como un jarrón, pues así acostado, traía 2 hoyos. Uno de los hoyos era para vertir el aceite de oliva, que era el combustible, y en el otro hoyo se ponía una mecha, ¿verdad? Que es la que prendía. Entonces, eso lo podíamos tomar y lo podíamos poner abajo del almud, o sea, abajo de la cama, o abajo de un cajón, o se podía tapar con algo. Esa es la idea que está trayendo aquí Jesús. O sea, una lámpara no es para eso. Una lámpara es para ponerla en un sitio de preferencia alto, en un sitio descubierto o sobre un pedestal para que alumbre la habitación. Entonces una lámpara no se puede esconder. Bueno, sí se puede esconder, pero no va a cumplir su función. Y esa es la idea que está trayendo Jesús aquí. La lámpara en el contexto, la luz que emite la lámpara en el contexto se refiere al reino de Jesús. El reino ha llegado. Entonces, el punto es que cuando tú utilizas correctamente una lámpara, entonces va a cumplir su función, va a alumbrar. Pero cuando la escondes, entonces no es útil. Y eso es lo que está planteando aquí Jesús. ¿Acaso se trae la lámpara, la luz, para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Dice Jesús. Es una pregunta retórica, ¿verdad? Por sentido común dice uno, pues sí, hay que poner en un candelero para que cumpla su función y emita la luz. Es un ejemplo bien sencillo. Pero estos judíos que estaban escuchando a Jesús estaban acostumbrados a escuchar otras cosas. Y Jesús, y eso es lo maravilloso y revolucionario de la enseñanza de Jesús, toma cualquier cosa que ve para enseñar una verdad espiritual. Y eso le da interés y profundidad a las verdades que Jesús está proclamando. Y en este sentido es la lámpara que emite la luz, que alumbra las tinieblas, que alumbra en la oscuridad, que desaparece la oscuridad. Esa es la lámpara. Entonces, en este contexto que damos, la lámpara se refiere a Jesús y su reino. Él viene y alumbra a un mundo de oscuridad y tinieblas. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿verdad? Entonces, lo que hoy está escondido, algún día habrá de ser revelado. Pero ese tiempo en parte ya llegó hoy, porque este es un tiempo presente, es hoy. El tiempo es el tiempo actual de las parábolas. Y el rechazo de la verdad de Jesús a su reino será velado a los de afuera, a los que no quieren escuchar. Para aquellos que están abiertos a escuchar las verdades del reino, esta parábola les va a revelar la verdad. Pero para aquellos que rechazan el mensaje del reino de Jesús, pues ya lo dijo anteriormente, no se puede. Quedará velado. Para aquellos que rechazan, como dice Juan, aprendimos la semana antepasada, 4 del 11 al 12. Si hay ceguera y rechazo,
no podrán entender las verdades espirituales de lo que Jesús está enseñando y de la naturaleza de su reino. Por eso la palabra clave aquí en todo el capítulo 4 es oír. Tienes que oír, tienes que escuchar. Ahora, también puede apuntar a la predicación del Evangelio que vendría después de la ascensión de Jesús. Todo eso que vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Esa lámpara que Jesús dejó empieza a alumbrar todo el mundo conocido a través del mensaje del Evangelio. Y también pudiera apuntar hacia la segunda venida. Pero la parábola está ahorita, la verdad está ahorita y hay que escuchar ahorita. Esa es la idea que está ahí atrás. Dice el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y ese oiga es un imperativo. O sea, Jesús está mandando que escuches la parábola y la verdad espiritual que hay detrás de esa parábola. Ya hace 2 semanas explicaron cuál es el propósito de las parábolas. Y es como si Jesús estuviera diciendo, bueno, pon atención a lo que estoy diciendo. Abre tus oídos, abre tu mente y abre tu corazón y abre tu entendimiento a lo que estoy declarando. Ese es el mandato. Es algo sumamente importante, incluso de vida o muerte. Oíd. Entonces, como podemos ver, la luz del mensaje de Jesús que emite esa lámpara, es necesario primero usarla bien y no esconderla. Y segundo, poner atención a lo que significa. Nos quita de la oscuridad. Acaba con la tiniebla espiritual en la que se estaba viviendo en ese tiempo y ahora. Entonces, la lámpara es útil cuando nos esconde. Si la lámpara se esconde, no está cumpliendo su función. Versículo 24. Vean aquí, les dijo también, mirad. Y ese mirad es otro imperativo. Mirad lo que oís. Y es curiosa la frase. Mirad lo que oís. O sea, les está diciendo, pon todos tus sentidos en lo que voy a decir. Pon todos los sentidos la manera que estás escuchando. Ve cómo estás escuchando. Mirad lo que oís. Y es muy enfático. Todos tus sentidos deben estar en esto. Y luego vean lo que dice, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se nos añadirá a vosotros los que oís. Y entonces aquí utiliza el ejemplo de la medida que es en el contexto de una tienda, en el contexto de un mercado. La medida pudiera ser un cajón, ¿verdad? De grano, una medida estándar para medir cuánto vas a comprar de grano. Por ejemplo, dame 1 kilo, ahora tenemos pesas y pesas hasta digitales, ¿verdad? Pero en esa época no, eran muy rudimentarias. Y entonces la idea aquí es, si vas a vender 1 kilo, pues que sea 1 kilo de arroz, de semilla, de grano. Si vas a vender 1 litro de gasolina, pues que no sea menos de 1 litro, que sea 1 litro completo, ¿verdad? En nuestro contexto actual. Y entonces esa es la idea. ¿Por qué? Porque la medida como tú mides, o sea, como tú entregas, también serás medido. Y esto tiene que ver en el contexto también de escuchar. ¿Sí? Aquí
la idea de medir, dice, con que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros. ¿Quiénes? Los que oís. Los que oís. Entonces, será medido y se añadirá. Son dos verbos que en este caso están en voz pasiva. Y estos dos verbos son interesantes porque se llaman pasivos divinos. Y estos pasivos divinos quiere decir que el que va a ejecutar la acción, para el que la va a recibir, esa acción la va a hacer Dios. Entonces Dios está viendo cómo medís, y si tú medís bien, Dios igual te va a recompensar. Y no solo eso, sino que aún te va a añadir más. Entonces, si tú estás escuchando, va a haber una recompensa de parte de Dios. Pero no solo es la recompensa de parte de Dios, sino que te va a dar todavía aún más allá. Esa es la idea. Y tiene que ver con escuchar las verdades del Evangelio del Reino. Será medido y se añadirá. Entonces, esta acción es una acción que Dios hace y tiene que ver con este imperativo de escuchar. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar y tu vida será transformada, dice el Señor. Tienes que creer las verdades de este reino. Porque recuerden que los judíos pensaban en otro reino, ¿verdad? Un reino terrenal. Un rey grandioso que pueda vencer a la ocupación romana, pero este reino es de naturaleza espiritual y aún es más poderoso que si hubiera sido un reino militar. Y entonces Jesús dice, escucha, y si escuchas adecuadamente y obedeces, no solo vas a recibir, sino que se te añadirá aún más. Y esa es una promesa de Dios. Tiene que ver con escuchar, entonces ese es el imperativo. El que escucha será recompensado por Dios. ¿Cómo? No lo dice aquí el pasaje, ¿verdad? Pero será recompensado con bendición espiritual, porque este reino es espiritual. No está hablando de cosas materiales. El contexto es espiritual. Y aún se añadirá más. Dice el versículo 25, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. De nuevo son verbos pasivos divinos. O sea, Dios se va a encargar de añadirte o de quitarte. Y aún de lo que tienes, todavía menos. O sea, es la idea contraria al que recibe y aún le añade. ¿Y quién puede escapar de esta acción de Dios? ¿Quién puede escapar de esta acción divina? Nadie. Nadie. Porque esta es una acción que Dios va a hacer. Y Él lo puede hacer todo. Entonces, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El que escucha será recompensado, el que no escucha, aún lo que tiene, le será quitado. Esa es la consecuencia de no escuchar. Por eso el escuchar es un imperativo. Y el que no obedece, Dios se va a encargar de él. Le está enseñando entonces a los discípulos, la lámpara entonces debe ser utilizada de la manera correcta para que cumpla con su función, para que sea útil. Y es esa lámpara ponerle en el candelero para que alumbre. Y esa luz son las verdades de la naturaleza del reino de Jesús, su reino espiritual. Versículo 26. No solo es la lámpara, sino también Jesús utiliza el ejemplo de una semilla. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios
como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y sigue el contexto de la parábola del sembrador. Y duerme y se levanta de noche y de día, perdón, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces es una bonita ilustración o ejemplo de cómo el agricultor planta su semilla. El agricultor prepara el terreno, limpia el terreno, pone un riego que por aspersión o con una manguerita, planta la semilla, le echa agua y se va a su casa a dormir. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, es como la descripción de algo interno. O sea, cuando siembra la semilla, ¿qué pasa debajo de la tierra con esa semilla? Esa es la idea aquí. ¿El agricultor puede verlo? No puede. Es más, ni sabe si va a germinar o no. No sabe. Por costumbre, por experiencia, pues la echa, sí, pues la mayoría de las veces germina, ¿verdad? Y sale el trigo, el arroz, lo que haya sembrado. Pero realmente no sabe. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Entonces él siembra y se va a dormir día y noche. Y esa semilla debajo de la tierra está sufriendo una transformación. Hasta que de repente, en su tiempo, ¡pum!, brota una ramita. ¿Verdad? Como cuando hacemos ese experimento en la primaria de poner un frijolito ahí en un algodón con, no sé si era agua o era, ¿verdad? Y ahí lo ponemos y le echamos agüita y pasan los días y de repente, ¡pum!, sale una ramita. O sea, esa es la idea que está pasando aquí. ¿Sí? Pero, ¿de qué depende que salga la ramita? Al final, depende del Señor. Ciertamente uno hace su trabajo, el agricultor hace su trabajo, pero al final la idea que hay detrás de esto es que depende del Señor. Entonces está hablando de crecimiento. El Señor es el que se encarga de que esa semilla ahí en el fondo de la tierra rompa y germine. Entonces, si depende del Señor, dice Jesús, el crecimiento del reino está garantizado, está asegurado. Versículo 27, 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Se empieza a expresar el cambio que hubo, la transformación de la semilla que hubo debajo de la tierra, la cual no vemos, se empieza a expresar externamente, lo cual sí vemos. Entonces empieza a crecer ahí la planta, ¿verdad? Si es trigo, y el trigo empieza a llenarse de grano. ¿Sí? Y está listo entonces, ¿para qué? Para ser cortado. Luego se hace un rico pan al horno, unas ricas tortillas de harina. Pero todo eso, ¿de quién depende? Al final, el fundamento depende de Dios. Ya lo que haga con el trigo después ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Pero todo ese proceso depende de Dios. Entonces, la idea es esta. El crecimiento del reino de Jesús va a depender solo del Señor. Al hombre le toca hacer ciertas cosas, pero el fruto lo va a dar el Señor. Y qué bueno que así sea, porque si dependiera de nosotros, no sabríamos qué pudiera pasar. Entonces nosotros descansamos en el Señor.
Él es soberano y Él va a garantizar la germinación de la semilla dentro de sus propósitos y soberana voluntad. Porque no siempre es lo que nosotros queremos. A lo mejor sembramos trigo y nunca sale. ¿Por qué? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. ¿Sí? Entonces, el reino de Jesús depende de Dios. La semilla debe ser sembrada. De otra manera, pues, ¿cómo esperamos fruto? Pero todo el proceso de fructificación depende del Señor. Esperar en el Señor. Y así es en cada etapa de la predicación del Evangelio. La semilla se tira, se siembra y esperamos en el Señor. Se expone a la luz, pero todo lo demás depende del Señor hasta que se pueda cortar. Versículo 30, la mostaza. Dice el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y aquí es donde entra el ejemplo más específico de una semilla de mostaza, de un árbol de mostaza, para enfatizar el crecimiento exponencial. La expansión progresiva del reino. El grano de mostaza que utiliza aquí el Señor, dice el versículo 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y el grano de mostaza realmente no es la semilla más pequeña, sin embargo el Señor está utilizando aquí un lenguaje hiperbólico, porque tú te pones una semilla de mostaza en tu palma y si acaso apenas la ves. Entonces es un tipo de lenguaje hiperbólico en esta enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza. Es una semilla pequeña y alrededor del mar de Galilea, donde está aquí este contexto, generalmente estas hortalizas o estas mostaza crecían en promedio unos 2 metros alrededor de todo el mar de Galilea, pero podía llegar a crecer hasta 3 a 5 metros, de tal manera que las aves, ¿verdad?, podían ahí descansar a gusto del calor, del sol, del Medio Oriente. Y entonces es algo que empieza pequeño y luego se reproduce grandemente si comparamos la proporción de la planta con una semilla que casi es imperceptible a la vista del ojo humano. Entonces, aquí el mensaje es claro, es algo que empieza muy pequeño y ese es el punto. Incluso algo que casi no se ve, crece exponencialmente. Y ese es el reino de Jesús. El reino de los cielos inicia pues, como lo vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, con un solo hombre, Jesús. Y va avanzando la historia y vamos viendo que termina con poquitos hombres. Pero cuando llegamos después de su ascensión al libro de Hechos, y entonces empieza a ser miles de hombres. ¿Quién da eso? ¿Quién garantiza eso? La grandeza del reino de Dios es garantizado por Dios. Entonces acá el énfasis de la semilla de mostaza es ese crecimiento, sí, pero es sobre todo la expansión. Cómo de algo de casi nada, como una semilla, puede crecer a algo tan grande como una planta de hasta casi 5 metros. Cómo este maestro Galileo, de un área tan humilde, con una enseñanza revolucionaria, puede haber influido a tantos. Y al final, en Hechos, a todo el mundo conocido. Solamente el poder de Dios. Esa es la grandeza del poder de Dios.
Y eso es lo enfático aquí. Y entonces, dice el versículo 32, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, la semilla de mostaza implica la expansión progresiva del reino. El contexto es crecimiento, es un crecimiento progresivo, pero garantizado, como así ocurrió y sigue ocurriendo hoy en día. Versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y es la explicación de las parábolas. Esta sección finaliza el porqué de las parábolas, como ya se aprendió hace 2 semanas. Jesús habló muchas parábolas. Se cuentan aproximadamente 39 parábolas entre los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Y desde el capítulo 4, versículo 3, particularmente en este capítulo 4, la palabra clave es oír, se repite 13 veces. Y eso dice algo. Entonces, todas estas parábolas del sembrador, esta comparación de la lámpara, de la medida, de la semilla, de la mostaza, tiene un objetivo y es oír. Es oír cómo es el reino de Jesús, cuál es la naturaleza del reino de Jesús y cómo tengo yo que responder a esas verdades acerca del reino de Jesús. Yo tengo que oír. Y no solo oír, sino responder. La pregunta es, ¿cómo se va a responder después de oír? Recuerden que oír es un mandato. Y entonces el oír cobra relevancia en estas parábolas. Solo el discípulo que está cerca de Jesús, ¿a quién le reveló Jesús estas verdades espirituales? A sus discípulos, a los que en su corazón estaban dispuestos a escuchar el mensaje del reino de los cielos, porque él dice arrepentíos y creer. Y para eso tienen que escuchar. A sus discípulos les enseñaba, dice un comentarista, solo en estrecha comunión y conexión con Jesús se puede entender el lenguaje sobre Dios. En otras palabras, entonces, quiere conocer a Dios, quiere saber de Dios, quiere saber acerca de Jesús, tiene que estar pegado a Jesús, a su lámpara. Tiene que usar su lámpara. Y no solo usarla, sino oír. Ahora vean esta ilustración. Este es otro misionero, hay muchos, este es otro, William Carey. Él fue conocido como el padre de las misiones modernas. Su oficio era zapatero, inglés, pero estudioso de las escrituras. Incluso de los idiomas originales. Dios también lo impulsó a realizar un trabajo misionero en la India. Y solo quiero que se imaginen la India con 40,000 religiones y 40,000 dioses y no sé qué tantos dialectos. Un subcontinente en completa oscuridad espiritual. Ese fue el objetivo de este hombre. Él llegó ahí en 1793. Y él pasó todas las circunstancias adversas que un hombre puede pasar. Y ahí se sostuvo. Pasó cerca de 41 años haciendo trabajo misionero en la India. Evangelista, académico, pastoral, traductor. Y desde que llegó a la India, ¿cuántos convertidos vio? Después de 7 años,
de ser fiel al evangelio, de llevar su lámpara, su semilla y su mostaza. 1. 7 años. 1. Y después de 10 años, ¿cuántos tenía? Si acaso 20. En un continente de millones de habitantes. Ahora, un autor cita esto. Compartió el evangelio fielmente durante más de 40 años, pero el fruto de su labor fue mínimo durante su vida. Aún así, pudo decir en medio de todo eso: el futuro es tan brillante como la promesa de Dios. ¿Cómo puede decir eso? Y esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. Fin de la cita. Dice otro autor: no puedo evitar creer que estos hombres, refiriéndose a varios misioneros, así como muchos otros, se sintieron inspirados a seguir adelante y perseverar por una pequeña lámpara, un puñado de semillas y una pequeña semilla de mostaza. ¿Qué vemos entonces en estos hombres? ¿Cómo pudieron sostenerse? Si usted lee la historia de ellos, de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Y se sostuvieron con su lámpara, su semilla y su mostaza. Ahora, permítame como aplicación, solamente entonces a través de Jesús es posible entrar a su reino. La luz de esa lámpara tiene que brillar, la luz de la palabra de Dios. Entonces, tú que estás aquí ahora, mi querido amigo, tienes que oír lo que Jesús está diciendo, que solamente a través de la luz del evangelio es posible llegar al reino de Jesús, al reino de Dios. Mirad y oíd. Los seguidores de Jesús deben escuchar y obedecer. Si tú eres discípulo de Jesús, estás llamado a escuchar y obedecer. Y entonces ese escuchar, cuando es imperativo, implica algo serio. No es solamente escuchar y vámonos, sino escuchar y obedeced. Eso es lo que implica. Y a veces escuchamos solamente, pero no obedecemos. Y a veces es más fácil escuchar que obedecer las demandas de Jesús. Pero ese es un llamado que hace Jesús. Y estar confiado que el crecimiento del reino o el fruto de tu evangelismo no depende de ti. Gracias a Dios. Depende de Dios. Y si estos hombres pudieron soportar todo lo que soportaron, que uno no pueda soportar un rechazo, una burla, pues es casi nada. Pero estos hombres estaban confiados en su lámpara, en su semilla y en su mostaza. Entonces, nuestra obligación como creyentes es básicamente utilizar la lámpara adecuadamente, no esconderla, que la luz brille. Estamos obligados a tomar un puño de semillas y sembrar la semilla y dejarle al Señor lo demás. Que Él va a hacer crecer esa semilla como la de el árbol de mostaza. Él lo va a hacer, pero Él sabrá cuándo. Igual no lo vemos. Pero eso es lo bonito del pasaje, que no depende de nosotros, depende del Señor. Y en eso descansamos. Bien. Entonces el mensaje es claro.
para cada uno de ustedes. No es así como que no entendí bien. Es muy claro. Una lámpara, semillita, tu mostaza. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y así como nuestros hermosos hermanos misioneros que fueron a tierras inhóspitas, muchos de ellos murieron antes de que estos llegaran. Algunos fueron comidos en las Nuevas Hébridas. Pero ellos tomaron sus instrumentos y fueron. Porque había gente que se ha estado perdiendo. Nosotros salimos de la iglesia y es el mismo estado espiritual de las personas. Están perdidas, se están perdiendo. No hay diferencia. ¿Qué vamos a hacer con la lámpara que tenemos, con la semilla y con la mostaza? Regresando a la introducción, y nos preguntábamos qué motivó a ese joven misionero dejar la comodidad de la ciudad de Glasgow. O este otro hombre misionero, William Carey, dejar la comodidad de Inglaterra. ¿Quién se atrevería hoy en día a hacer eso? Para irse a un lugar inhóspito, a un lugar de oscuridad espiritual. ¿Qué los movió a hacerlo? Conocían la naturaleza del reino. Ellos sabían cómo operaba Dios y no se quedaron ahí. Ellos decidieron usar su lámpara, su semilla y mostaza confiando plenamente en Dios. Por amor a Cristo y sobre todo por amor a los perdidos. Y ese es el amor que tanto nos falta, el amor a los perdidos. Ellos sabían que había gente en plena oscuridad. Llegaban noticias que esa gente estaba viviendo en tinieblas e inanición espiritual. Ocupaban luz, ocupaban semilla, ocupaban mostaza. Y se fueron confiando plenamente en Dios. Como les comentaba, ahora es igual. Basta salir fuera de la iglesia y a veces aún dentro de la iglesia hay personas que siguen viviendo en tinieblas e inanición espiritual. Y así como esos misioneros fueron y usaron su lámpara, su semilla y su mostaza, igual lo debemos hacer nosotros. Ese es el llamado para nosotros. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa y a la vez confrontadora palabra. Oramos, Señor, para que nos permitas entender la naturaleza de tu reino contenido en este pasaje, para que nos permitas entender la imperiosa necesidad de la gente, Señor, que está en oscuridad e inanición espiritual. Que nos pongas el amor suficiente, Señor, para poder hacer, así como estos amados hermanos de tiempos antiguos, que podamos utilizar la lámpara, la semilla y la mostaza, Señor, para traerlos a tu reino. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.